hermanos, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Les saludamos en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hablar de un pequeño tema, de un tema muy, pero muy importante, como es el tema acerca del sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es una parte muy, pero muy fundamental en la vida cristiana, ya que es doctrinal, cuando se habla del sello del Espíritu Santo. Cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, hermanos, estamos hablando de que en el momento que el cristiano cree en Dios y recibe a Jesús como único y suficiente Salvador de su alma, en ese momento es sellado por el Espíritu Santo. Veamos qué dice la Escritura. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Y en él también vosotros, dice el Señor, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando el cristiano o el ser humano acepta a Jesús en su corazón, en ese momento recibe un sello en su frente. Allí es sellado. Automáticamente, en el momento que cree en Cristo, el Espíritu Santo de Dios le pone un sello que significa pertenencia de Dios. Viene a ser ya propiedad absoluta del Todopoderoso. Se da cuenta que ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano no es, amigo y hermano, cualquier cosa de este mundo. Es algo más relevante. Porque el cristiano o el ser humano automáticamente, de que se convierte a Jesús, recibe ese sello de pertenencia de Dios. Por eso Pablo dice que desde el momento que creíste fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no pertenece a este mundo, ya no pertenece a Satán, ya no pertenece a nada de esta tierra, pertenece a Dios. Y entonces el escritor sagrado dice que es las arras de nuestra herencia. Quiere decir el anticipo, el adelanto. Como en la antigüedad, cuando se iba a comprar una propiedad y se hacían en ese momento planes y se llevaba el acuerdo, entonces se daba un anticipo, un adelanto, para luego sellar en su totalidad lo que era el contrato completo. El Espíritu Santo es un adelanto que Dios dio a la iglesia en el momento que creímos. De lo que será es parte del gozo, aunque nos dio el Espíritu Santo en plenitud, pero no en tanta plenitud como será en el cielo. Como en el día que lleguemos a ese gozo en plenitud, pero tenemos el adelanto de lo que es el cielo. Por eso es que el cristiano aquí puede pasar pruebas, luchas, dificultades, enfermedades y batallas, pero tiene el gozo del Espíritu Santo en su vida. Otra veracidad acerca del sello del Espíritu Santo es que el sello del Espíritu Santo nos hace ser reconocidos, número 2, en el ámbito, en la vida espiritual. Sí, Señor. Mire lo que dice la Biblia. En Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Usted lo puede corroborar allá en su casa. Mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: y teniendo este sello,
conoce al Señor los que son suyos. Pero el texto sagrado dice, y se explica de esta manera, como lo explica el apóstol Pablo. Dice Pablo, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se da cuenta de que el cristiano, una vez que se convierte, o el ser humano una vez que se convierte, es conocido directamente por Dios, porque es la identificación espiritual que Dios le pone a los cristianos desde el momento que se convierten. Por eso es que Dios conoce los que son suyos, y los mismos demonios también, porque esta identificación espiritual solamente la pueden identificar en el mundo espiritual, y esos son los demonios, Dios y los ángeles. Por eso es que el cristiano que tiene el sello del Espíritu Santo es reconocido en el mundo espiritual o en el ámbito espiritual. No es cualquier cosa. Hay gente que piensa que ser cristiano es un pasatiempo, es ir a un club social, bueno, la gente piensa que es tomarse un tiempo para dedicarle a lo que es el alma por unos minutos, unas horas. No, ser cristiano es pertenencia absoluta de Dios, y somos conocidos por Dios a través del sello que Él pone en nuestra frente. Qué bonito, qué hermoso es el Señor, hermano y amigo que nos sigue por estas redes sociales. Y fíjate que por eso es que una vez que el cristiano es sellado por el Espíritu Santo, en ese momento se vuelve intocable para los brujos, para los demonios, para los santeros, para todo hijo del diablo de esta tierra. Intocable. En un sentido, ¿qué cosa? De brujería. No pueden invocar demonios sobre la vida de un cristiano que tiene el sello del Espíritu Santo. No está diciendo que no se va a enfermar, no está diciendo que no va a pasar problemas, no está diciendo que en algún momento va a tener, hermanos, necesidades. No está diciendo eso, sino que el sello del Espíritu Santo nos vuelve conocidos por Dios, y aún las entidades espirituales nos identifican como cristianos. Por eso la parte final del texto dice que el Señor conoce los que son suyos, teniendo este sello. Dice, por eso apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo cristiano se tiene que apartar del pecado, de la maldad, porque de lo contrario el sello que tiene como garantía de salvación no le va a funcionar. Tiene que estar sacado fuera del pecado. Qué hermoso. Por eso es que la gente ha preguntado, pastor, ¿y cuál es ese sello? ¿Qué es lo que Dios pone en su totalidad cuando el cristiano acepta a Jesús? Algunos ejemplos bíblicos que tenemos en la palabra del Señor. Veamos qué dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 7. Corrobórelo ahí con la Biblia, conmigo, ¿verdad? Pero veamos el capítulo 14 de Apocalipsis y versículo 1 y 2. Dice, después miré aquí, el Cordero estaba en pie, y sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Se da cuenta? Que el cristiano, una vez que se convierte, lleva el nombre de Dios en su frente. Aquí está hablando obviamente de los 144,000, pero este es un ejemplo claro. Una vez que el cristiano es sellado, ¿qué se le pone? El nombre de Dios y de su Padre escrito en su frente. ¿Qué demonio asqueroso puede tocar a un cristiano? Ni pierde el sueño. Hay cristianos que pierden el sueño porque dicen, uy, me da temor, uy, tengo espantos, uy, usted está loco. Si la Biblia dice que somos pertenencia de Dios, el sello de Dios en nuestra vida.
el nombre de Dios y de su Hijo en nuestra vida, que le pertenecemos a Dios. En la Biblia hay un caso de unas personas, Hechos capítulo 19, versículo 13 en adelante. Dice la Biblia que estos quisieron invocar a Dios contra unos espíritus de demonio. Veamos qué dice la Biblia. Pero algunos judíos exorcistas, dice el escritor sagrado, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea que esta gente ya lo hacían de varias veces, lo habían hecho. Pero dice el 15: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Preguntaron los demonios que estaban en aquel poseído. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Se da cuenta que no se puede invocar a Dios si no sos cristiano, si no tienes el sello del Espíritu Santo. ¿Qué dijeron los demonios del muchacho? Conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Porque no los reconocieron en el mundo espiritual, mas el demonio, los demonios que estaban en el joven, saltó sobre ellos a tal punto que los atracó y golpeándolos los dejó semidesnudos, y desnudos salieron huyendo. Por eso es que el sello del Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano no es cualquier cosa. Qué bonita esta lección pequeña que estoy dando. Por eso es que cuando usted se convierte a Jesús, te sellan para que seas parte de los que son herederos de la salvación. Solo una cosa puede hacer que ese sello se quite de nosotros: cuando pecamos delante de Dios. Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios nos cuide. Ahora, ¿por qué es que el diablo, que el Señor lo reprenda, también es un imitador de Dios, mas no igualador? Imitador, porque el diablo imita a Dios, lo odia, pero siempre lo está imitando. ¿Qué va a hacer el diablo al final de los tiempos? ¿O qué está haciendo ya? Está poniendo una identificación electrónica en la vida de las personas, y lo ha empezado a hacer de una manera genuina, porque lo están haciendo a través de corporaciones y compañías. A la gente le están poniendo el microchip, que muchos dicen no es la marca de la bestia, pero es lo que más se asemeja. Porque es que el diablo está buscando la mano derecha para poner ese granito de arroz entre el pulgar y el índice. Y porque es que el enemigo está ya por medio de Elon Musk, aquel gran científico tecnológico de origen africano. ¿Qué es lo que hizo por primera vez? Ya puso el microchip en el cerebro, en la vida de una persona. Y le dijo al mundo: ya lo tengo. Y somos la primer compañía en poder poner el microchip o la identificación electrónica en el cerebro de un hombre. Y esto le ha hecho que su compañía gane millones y millones y millones de dólares. Porque el diablo, pastor, pero esa no es la marca de la bestia. Sí, pero es lo que más se asemeja. Entonces, si no fuera, es lo que más aproximadamente le pega. Porque estamos a pasos agigantados proféticos para que se cumpla esta profecía. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 y 18. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca
o el nombre o el número de la bestia. Aquí hay sabiduría, dice el Señor. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El diablo, que es imitador de Dios, le va a poner una marca a los seres humanos, electrónica, mas no espiritual, porque el espiritual la pone Dios, el sello del Espíritu Santo. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, va a intentar imitar a Dios, poniéndole una marca de pertenencia para que le pertenezca a Él. Porque el número 666 está camuflajeado. Está a través de muchas formas entre escondidas, porque así trabaja el diablo. Primero en ocultamente hace las cosas y después las hace visibles. Así trabaja Satanás. Así que el diablo, que el Señor lo reprenda, también va a marcar esta humanidad con el 666, la marca de la bestia, para que le pertenezcan a Él. Pero una vez que alguien sea marcado por la bestia anticristo, será para condenación. El que recibe el sello del Espíritu Santo es para vida eterna. Qué diferente y qué diferencia más grande. Así que, mi amigo y mi hermano, no te dejes engañar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte esta reflexión. Te saluda el pastor Iván Avelar. Dios te bendiga.